Hola, bienvenidos una vez más a este espacio llamado Viviendo en Magia. Yo soy Omar, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Bueno, ustedes ya vieron por el título del tema de que vamos a hablar el día de hoy. Es un tema relacionado justamente con esto que todos ubicamos ya de la era de Acuario, que si estamos en eso y que quién sabe qué, ¿no? De lo cual ya hemos hablado específicamente de eso. Pero en esta ocasión vamos a hablar de las eras astrológicas desde la caída, ¿no? Esto que me la paso diciendo en muchos temas de la caída de la humanidad y la caída de la humanidad. Entonces el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de este tema que es pues historia de la humanidad. Y pues ya, va a ser algo un poquito tardado. Les pido que se tomen su tiempo, que se sienten, que tomen papel y pluma al escuchar o ver esto, para que vayan anotando ustedes todo lo que les voy compartiendo aquí y pongan mucha atención, ¿vale? Bien, empecemos porque no quiero que sea muy largo. En cuanto tú investigas como la evolución del hombre, ¿no? Puedes ir a Google así como de la historia de la humanidad, la evolución del hombre y etc. Muy básicamente te vas a encontrar que el estudio de la prehistoria se divide en tres partes, muy básicamente, ¿no? La primera es el Paleolítico, la cual fue hace 2 millones... se me acaba de ir... ¿Cómo se dice esta frase? No puede ser. Es que hice mi tarea, justo los que están viendo el video pueden ver que traigo aquí mis notas. Entonces, ya entre tantos años ya ni sé cómo pronunciar 2.500.000 años, ¿no? Pero fue hace 2.500.000 años. Luego viene la parte, ojo, de 2.500.000 años nos vamos al Mesolítico, que fue hace 14.000 años. Y esto en año, en época, fue en el año 12.000 antes de Cristo. ¿Ok? Y la siguiente parte es el Neolítico, que fue hace 10.000 años, o sea, el año 8.000 antes de Cristo. Ahorita yo, en cuanto a fechas y demás, voy a estarme refiriendo como miles antes de Cristo o después de Cristo, ¿vale? Para no confundirlos, porque es muy fácil confundirse así de que hace 15.000 años, pero esto fue el 13.000 antes de Cristo y etc. Entonces, voy a hablar de el año antes de Cristo, ¿vale? Perdón si se escuchan como ruidos raros o si yo me trabo y así. No quiero hacer muchos cortes, quiero irme como muy rápido porque es muy extenso el tema. Entonces voy a tratar de no editar esto, o editar pequeñas cositas, ¿vale? Ok, para empezar, nos vamos a ir. Ustedes pueden ver en los temas anteriores, siempre he dicho que la caída de la humanidad fue aproximadamente hace 14.000 años. Esto ya contando el año, o sea, desde ahorita, ¿no? Si hacemos esta cuenta, nos estamos refiriendo al año 12.000 antes de Cristo, ¿ok? Son los 2.000 que ya vivimos ahorita, y luego del 0 al 12.000 ya son 14.000 años aproximadamente. La caída ocurrió entre el año 14.000 antes de Cristo y el año la caída de la humanidad aconteció entre el año 12.000 antes de Cristo y el año 11.000 antes de Cristo, que esto fue hace 14 o 13.000 años, no tengo la fecha exacta, pero fue en ese periodo de tiempo, ¿vale? En ese entonces nosotros nos encontrábamos, bueno, la Tierra se encontraba, o el universo se encontraba en la era de Virgo, ¿ok? Y justamente aquí como les decía, empezó la caída, ¿no? Ustedes pero cuando vas analizando en internet así como de qué pasó en el año 12.000 antes de Cristo y 10.000 antes de Cristo, como que no hay justamente mucha información, porque si nos vamos al dato anterior, el periodo mesolítico comenzó, el periodo neolítico comenzó hace 10.000 años o en el año 8.000 antes de Cristo. O sea, justo en estas dos partes como de registro de la historia
se dice que hubo un periodo que inició hace 12.000 años antes de Cristo, que es lo que les estoy diciendo de la caída, pero ahorita van a ver por qué se dice que está este periodo de tiempo, ¿no? Y luego de ahí se salta 4.000 años hasta el 8.000 antes de Cristo, ¿no? Hay como 4.000 años aquí que marca la diferencia entre el mesolítico y el neolítico, que es la caída. Entonces, bien, pasa esto. Luego, en estos 2.000 años, pues pasa todo esto de la caída. Ahora justo, la caída no fue esta idea que tenemos a lo mejor de apocalipsis, que de repente un día te despiertas, estás tomando el café y de repente explota un volcán en un lugar, hay un terremoto acá y de repente 5 horas después toda la tierra está en caos total. No, fue un proceso lento, fue gradual, ¿no? La caída no fue como que, ay, ya pasó y ya, ¿no? De hecho, de lo que se conforma y todo lo que pasó y demás, fue un proceso que llevó tiempo, ¿no? Entonces, pues solo les voy a decir que prácticamente en esta era de Virgo, que justamente era una era muy relacionada con la Tierra, porque para los que no me han escuchado en otros temas, yo siempre llevo el estandarte de que Virgo está relacionado con la Tierra, no con Mercurio, y quien siga diciendo que está relacionado con Mercurio, no lo quiero ni ver, porque no. La Tierra rige a Virgo, más bien, sí, la Tierra rige a Virgo. Entonces, aparte era una era de la misma Tierra, o sea, era la Tierra, la energía de la misma Tierra, viviendo en la Tierra, y pasa la caída. O sea, lo de la caída es muy triste por infinidad de cosas. Una de esas es que estábamos en era de Virgo. Inicia la caída, ¿no? Luego de ahí vámonos al año 10.000 antes de Cristo, del año 10.000 al año 8.000 antes de Cristo. Y esto es la era de Leo, ¿ok? Aquí hay dos cosas que les quiero comentar. Si ustedes googlean y buscan así como la información, van a darse cuenta de algo bien importante, y que es el fin de la era de hielo. No les voy a decir más de esto porque justo quiero que ustedes vayan a investigarlo y lo vean con sus propios ojos, pero cuando ustedes vean la relación que tiene que ver con esto de el fin de la era de hielo, con todo esto que les estoy explicando de las eras astrológicas, ustedes van a gritar. Ustedes van a gritar exactamente igual que yo cuando me enteré cuando vi esto, ¿no? Como ya registrado en la ciencia o en la historia, en la arqueología y así. Ok, para esto luego hay algo bien importante, que es que hay una estructura en Turquía, bueno, sí, como una zona arqueológica en Turquía, que se llama Göbekli Tepe, espero estarlo diciendo bien, y que justamente hay una serie que habla de esta zona arqueológica, que se dice o se cree que es la zona arqueológica más antigua, relacionada también con la religión, que se ha descubierto, ¿no? Y que data de aproximadamente hace 10.000 años. Ahí tienen como un quién sabe qué, que porque la estructura es así, pero entonces los resultados dieron esto, y que no se sabe la fecha exacta, pero ellos dicen que ahí entre el año 10.000 y 8.000, o sea, fue esta estructura, se creó esta estructura, es su antigüedad, 10.000 a 8.000 años antes de Cristo. La era de hielo, digo, la era de Leo, perdón. Y de ahí nos vamos al año 8.000 a 6.000 antes de Cristo, que era la era de Cáncer. Ahora, antes de continuar, en la era de Leo, la de 10.000 a 8.000, que justamente es la era después de la caída, no hay tantos registros como de mucho movimiento de muchas cosas, ¿saben? Justamente es un periodo como oscuro, como falta de información, como que no hay, ¿no? Como que, ¿quién sabe qué pasó? Justamente mientras lees y te explican como este proceso evolutivo, dicen, pues ahorita hay una incongruencia muy grande que se las voy a explicar, pero es como de, pues nada más estaba fin de la era de hielo, que si las personas se refugiaban en templos así, en estructuras que no construyeron ellos porque no tenían las herramientas ni el conocimiento, pero ya estaban estas estructuras, y pues se descubrieron fogatas y como que gente se iba a acercar a esos lugares, pero ya no, o sea, como que nos saltamos 2.000 años casi. Bien, ahora sí, en el año 8.000 a 6.000 antes de Cristo, que es la era de Cáncer, justo viene esta
esta descripción que es como desaparece la civilización inteligente que de seguro le dio a la humanidad, o sea, estos recursos como tecnológicos o de conocimiento. O sea, dicen que toda esta civilización que construyó grandes, ¿cómo se llama? Grandes monumentos, grandes lugares arqueológicos y demás, no era la misma. O sea, que como que había una civilización inteligente y como que desapareció. Quién sabe qué pasó, quién sabe qué les pasó, pero desapareció, ¿no? Y luego empieza la civilización que conocemos, pero empiezan desde abajo. O sea, dicen, no, es que pues apenas empezaban ahí como a tallar huesos y como que a cazar y se alimentaban bien primitivamente otra vez. Y es como de, ok, justamente el humano no empezó a aparecer, ¿no? Entre comillas, hace 10.000 años, que es el 8.000 antes de Cristo. Porque te dicen que el humano, la aparición del humano fue hace 200.000 años, no me acuerdo, no tengo ese dato, pero fue hace muchísimo más, ¿no? Esta evolución del Homo sapiens y demás. Entonces, ¿por qué después de tanto tiempo en el año 8.000 antes de Cristo la gente empezó bien desde abajo otra vez? O sea, ¿por qué pues se iniciaba como la civilización que apenas conocemos y se supone que lleva muchísimo tiempo de evolución y antes se construían cosas bien enormes y bien civilizadas o bien adelantadas a su tiempo, ¿no? Y justamente les quiero leer un pedazo de un artículo que investigando sobre esto encontré. Es un artículo justamente de una universidad que es la UNAM, que aquí en México es como la universidad y según yo es una de las mejores universidades del mundo, no sé. Pero, me pareció muy, muy interesante decírselas como tal, ¿no? Para resumir, o no decir nada mal. Y dice, la civilización de las megaconstrucciones desapareció hace 10.000 años sin dejar escritos restos humanos o restos de habitaciones, ya que ninguna de estas megaconstrucciones servía de vivienda. No sabemos qué aspecto tenían ni si desaparecieron por efecto de una catástrofe. Los metales en los inicios de la vida del ser humano. Los humanos de hace 10.000 años, o sea 8.000 antes de Cristo, empezaron la civilización que conocemos, al parecer copiando burdamente las megaconstrucciones como lo vemos en los dólmenes, que es un ampliamiento burdo de piedra sin pulir. Se iniciaron las primeras ciudades, Jericó, como resultado del descubrimiento de la agricultura, y de ahí 7.000 años se empezó a usar. De ahí hace 7.000 años empezaron a usar los metales. Ajá. ¿Qué más? Ay, se me perdió la parte que les iba a decir. Ya aquí. No, hombre, ya se me pasó. Ah, espérenme. Es que estaba una parte bien padre aquí. Ya, en conclusión, debió de haber existido una civilización que podemos llamar fantasma, que se extinguió hace 10.000 años, y que no está claro cuándo se inició. Esta civilización se expandió por todo el mundo entero, dejando construcciones megalíticas en todos los continentes. Desde hace 6.000 años el ser humano empezó a usar metales y de algún modo desarrolló la aleación de cobre-estaño, denominada bronce, sin tener conocimiento de métodos de reducción ni de bases para realizar aleaciones, debido de conocerse por accidente. Es muy interesante cómo muchos descubrimientos con aplicaciones tecnológicas tienen un origen accidental y que lleva mucho tiempo descubrir su funcionamiento, pero que indudablemente son el resultado de la observación y experimentación, que son partes fundamentales del método científico. O sea, justamente ahorita vamos a empezar a ver un poquito más de lo que pasó después en las demás eras. Pero había conocimientos que justamente dicen estas personas, a ver, es que como una persona que se supone que apenas si puede tallar un hueso para poder cazar o se alimenta de hierbas y que no sabe nada más que eso, tenía ciertos conocimientos, o sea, alguien le enseñó y demás, y todas estas conspiraciones de que no, y es que los aliens nos visitaban y todo esto, ¿no? Pero bueno, sigamos, ahorita vamos con eso. Ahora, en el 6.000 al 4.000 antes de Cristo era la era de Géminis, y como sabemos, la era de Géminis pues está regida por Mercurio, que es su regente, ¿no? Entonces, aquí cuando estudias esto,
hay 3 palabras que resaltan en todos los... O sea, de todo ese lapso del 6000 al 4000 a.C., empiezan a resaltar 3 palabras que son agricultura, rueda y herramientas. O sea, Mercurio, Géminis, es conocimiento. Entonces, justamente la agricultura está muy relacionada al conocimiento, porque como sabemos, la agricultura pues es esto de cosechar, de sembrar. O sea, no son procesos naturales, entre comillas. O sea, no es como que... ¿A qué voy con esto? Son... o sea, sí son procesos naturales, pero que no están orquestados por la propia naturaleza, sino que nosotros lo hacemos. Nosotros aramos la tierra y la regamos y la cuidamos y hacemos que crezca y la cosechamos. ¿Me doy a entender? Entonces, eso está siempre 100% ligado al conocimiento, porque sin conocimiento, ¿cómo lo haces, no? Pero el punto es que justo empezó a haber un desarrollo de conocimiento en todas las pequeñas culturas que ya estaban, pues ahí, ¿no? Que ya andaban por el mundo, ¿no? Estableciéndose. Y luego vamos al año 4000 al 2000 a.C. y es la era de Tauro. ¿Vale? Entonces en la era de Tauro hay 4 palabras que sobresalen más. Y es dinastías, reinados, arte y literatura, ¿no? Sabemos que Tauro está regido por Venus y es una parte de Venus, ¿no? De la energía de Venus. La otra es Libra. Y justamente se habla de dinastías en todos lados, de monarquías y demás, pero desde una forma de asentamiento, desde una forma en donde un sistema de cómo llevar el pueblo y cómo gobernarlo y demás se iba asentando, se iba estableciendo, que justamente llevó a una estabilidad, entre comillas, porque ya no es como de a ver, ¿y ahora quién tiene el poder? Pues yo tengo el poder. O sea, era como de ya hay una cabeza que le da como estabilidad a todos y guía a todos. Ya nos asentamos, ya nos estamos haciendo aquí nosotros, ¿no? Y arte y literatura justamente ya se empiezan a desarrollar un poquito más. O sea, sí existían antes, obviamente, pero aquí ya empiezan a salir como más a flote. Y justamente ya se tienen más registros de esto, como tal lo que conocemos hoy en día, que es arte y literatura, ¿no? Que al final son regidos también por por Venus, que también están un poco relacionadas con Géminis y con Mercurio, pero van más, el arte y literatura como en conjunto van más con Venus. Y ahora vamos con la era de Aries. Y en la era de Aries pues ya viene lo bueno, ¿no? Porque ya es más acercado, que es del año 2000 a.C. al 0 a.C., al año 0, ¿no? Y justamente hay 3 cosas muy específicas que les quiero decir. La primera es el año aproximadamente 1152 a.C. Y este año está relacionado con el famoso suceso de Moisés recibiendo los 10 mandamientos, y cuando baja ve a todos adorando ya se me olvidó, a esta figura de oro, y se me fue el nombre, que era un carnero, algo así. Bueno, eso, y justamente lo pongo porque tiene mucho simbolismo. Como sabemos, todo lo que viene en la Biblia y todos estos textos tienen como muchos mensajes que no están ahí descifrados como tal o tan literales. Algunos ya están cambiados, pero la esencia como que se sigue manteniendo en la mayoría. Y en este relato de Moisés, sí es Moisés, ¿no? O no me digan que es Abraham. No, bueno, ya no sé. El que recibió los mandamientos. Bueno, el punto es que tiene mucho simbolismo el hecho de que, o sea, estas personas empiezan a adorar a un carnero, ahí como toro carnero, el era de Aries. Pero bueno, de las cosas históricamente hablando en general y en todo el mundo, se habla de terremotos, se habla del hierro, se habla de guerras, de conquistas y expansiones. Y voy por partes. Yo sé que todo el tiempo tiembla y en toda la tierra tiembla, pero justamente cuando empiezas a ver los eventos históricos, es terremoto de magnitud 5 o 6, de magnitud 7, de magnitudes altas
en todo el mundo, incluso en lugares que hoy en día ni siquiera escuchamos como de terremoto en tal. Hoy en día justamente sabemos que hay lugares que tienen terremotos porque tienen este movimiento sísmico y demás, ¿no? Pero hay otros que pues, no escuchamos porque como que no están terremotos ahí, ¿no? Por las placas y demás. Pero en estos eventos sí, o sea, parecía que en todos lados había terremotos. El hierro empieza a aparecer justamente en muchos lados. Y guerras por conquistas y expansiones. Justamente aquí, con esta energía negativa de Aries, es como de, ya estaba todo esto establecido por Tauro de dinastías y monarquías y jerarquías y demás, y entonces llega la guerra, llega Aries con esta energía y decir, yo quiero el poder que tú tienes, yo quiero tus tierras, yo quiero mandar, ¿no? Y entonces empieza a ver todas estas historias en donde los hijos derrocan a los padres y que la familia se pelea por los terrenos y todo esto, ¿no? Guerras por cualquier cosa, justamente, pues la energía más pura negativa de Aries es la guerra. Entonces, ya. Y justamente tenemos otro acontecimiento muy famoso que es 1194, que es la Guerra de Troya, ¿no? Todo esto que se suscitó en Troya por París y demás. Entonces, pues ya, hasta ahí. Y pues ya llegamos un poco más al presente, a la era de Piscis, que es del año 0 al año 2000 después de Cristo, ¿no? Y en la era de Piscis, ya he hablado mucho sobre eso, pero hay 3 puntos que quiero hablar. Y una cosa, las 2 palabras clave es cultura y religión, pero no de que se desarrolló la cultura y se desarrolló la religión. No, se extinguió, se mató, se pisoteó y dijeron ni modo, o sea, no, aquí manda el catolicismo y el cristianismo, ¿no? Aquí manda Jesús, María y José, casi. Entonces, esto nos lleva al movimiento de 1478, que es la Inquisición, ¿no? O sea, ese es la mera energía de Piscis negativo, o sea, creo que no tengo que explicarlo, obviamente. Y luego tenemos el clímax, la cereza del pastel, que es las 2 guerras mundiales, la primera en 1914 y la segunda en 1939. ¿No? La energía pura negativa de Piscis es el sufrimiento. Entonces en esa era, o sea, fue sufrimiento puro, ¿no? Creo que no tengo que explicarlo y creo que es muy reciente, como todos lo sabemos bien, ¿no? Y pues ya justo eso nos lleva después del año 2000 al año en que ya estamos, ¿no? Al actualmente 2021 que estoy grabando esto, la muy sonada era de Acuario. Ok, para empezar, vámonos desde atrás para adelante. Para empezar, creo que es la primera vez que lo voy a decir, pero vale la pena en este tema. Esta civilización que se escucha de que hay avanzada y hay quién sabe qué pasó y demás, la caída justamente está relacionada con estas civilizaciones antiguas que se inundaron, que todos sabemos perfectamente que es la Atlántida. Yo aquí, Omar, se los estoy diciendo. Saben que yo no les digo nada por lo cual yo no dé mi vida, porque es cierto. La Atlántida es esta civilización extinta, inundada, que no fue inundada, o sea, no es de que hubo un gran maremoto que cubrió todo el mundo, no. Fue un proceso que la llevó a la caída, no solamente a la Atlántida, a otro tipo de civilizaciones, y que se llevó entre las patas a toda la humanidad y a todos los seres vivos en toda la Tierra. Justamente cuando empiecen, aquí está algo bien importante, cuando empiecen a indagar sobre el fin de la era de hielo, van a entender cómo justamente la caída afectó no solamente a la humanidad, sino literalmente al planeta, ¿no? Y mientras toda la raza humana no se recupera de la caída, el planeta Tierra va en una caída también a extinguirse. Entonces, para empezar, sí fue la Atlántida. 2, justamente esto de que fue una civilización que se esparció por todo el mundo. Ya me acordé del pedazo que estaba buscando en el artículo, que las mismas cosas como esta de Göbekli Tepe o todas estas estructuras que no eran viviendas sino más bien eran como centros de cultos porque tenían grabados de animales y cosas bien raras, estaban por todos lados y se parecían en todos lados. Todos lo sabemos, es obvio, y lo más obvio son las pirámides. Es como de,
las pirámides habrán sido construidas por la misma persona, por la misma civilización. Güey, son iguales, o sea, sí varían bien poquito, pero son iguales, o sea, no es como de que tienen apenas y algo que se parezca, no, son iguales. Sí, y sí, la Atlántida está detrás de eso, y sí, hubo, interacción alienígena, sí, porque antes este planeta era un planeta que estaba completamente en armonía con el sistema solar. Entonces en el sistema solar hay gente que interactúa entre sí, porque somos vecinos, ¿no? Entonces era muy normal, era lo más normal. Y sí, la caída, como lo he dicho, no es nuestra culpa, no es culpa de la humanidad, es culpa de otra civilización extranjera. Ajá. Entonces, de ahí de la caída, hasta ahí. Perdón, es que me enoja mucho esto. Y bueno, ahora en el presente, bueno, en intermedio. Desde la caída hemos vivido esta energía negativa de cada era, de cada signo. Justamente los términos energía negativa, porque escuchamos esto como de Piscis negativo, Acuario positivo, Leo negativo y positivo, ¿no? Estas energías de los signos, que lo he dicho también aquí. Realmente son la energía positiva de los signos, es la energía real de los signos. Todas las energías negativas, junto con la sombra y la ilusión, son términos que se crearon, entre comillas, desde la caída. Y digo entre comillas porque no somos la única civilización que ha pasado por esto. Ajá, ni el único planeta. Entonces se crearon aquí, pero hay otras civilizaciones de otras razas que ya lo han experimentado desde antes y que lo siguen experimentando igual. Entonces no se creó, pero se dio acá, ¿no? Empezó aquí. Ajá. Y desde entonces la humanidad solamente ha sido marioneta de las eras astrológicas con la energía negativa, porque la era astrológica, como lo he dicho, y la energía cubre, o sea, es como ahí está la materia prima, ¿no? Pero si estamos en un estado como en el que estamos ahorita, solamente se expresa la energía negativa, y entonces la era de Piscis, de haber sido una era dorada y una era con la mayor magia y el mayor, o sea, todo lo más hermoso que se puedan imaginar, terminó siendo una de las peores eras y uno de los peores tiempos de la humanidad, ¿no? Entonces, desde entonces vivimos esta energía negativa y no hay nada que pueda hacer la humanidad porque está la ilusión, todo el tiempo está la ilusión y la ilusión no permite que podamos hacer algo al respecto. Ajá. Y que siga esta caída en caída libre, ¿no? Que sigamos en caída libre. Entonces justamente esto es bien importante de aterrizar y es lo importante de ver un poquito atrás a la historia de la humanidad, porque realmente no tiene chiste que volteemos a ver y que sepamos, o sea, es como de sabemos este tipo de cosas, pero hoy eso no va a cambiar nada en el presente. Lo importante de voltear atrás es aprender que somos una burrada de animales, o sea, somos un buen de seres corriendo con la energía negativa de las eras. Entonces está muy difícil que la humanidad vuelva a correr en sentido contrario, en el sentido que era, en el sentido opuesto, y mientras siga corriendo el sentido negativo, todos nos estamos yendo en picada. Entonces, primera cosa, la evolución y el punto de regresar a donde caímos no es racial, es personal. Todas las personas tienen que rascarse con sus propias uñas, como decimos. Todos tienen que hacerlo por su parte, porque no podemos esperar a que la humanidad lo haga. Por eso todo esto de no, la humanidad va a dar un salto de dimensional y que de la quinta dimensión. No, porque ni siquiera estamos en un punto evolutivo afuera de todo este relajo o sea, en la tercera dimensión ni siquiera estamos en un punto en donde tengamos que interactuar de forma comunitaria, ¿no? Todo es individual. Entonces, desgraciadamente, mientras toda la humanidad siga así, creo que la mayor afectada va a ser la Tierra, ¿no? Pero eso no significa que porque toda la borrada, o sea, vaya para allá y todos vayan para allá, tú que me estás escuchando viendo, no puedas salirte de eso, ¿no? Porque justamente tantos maestros que conocemos, el principal de ellos, que es Buda, lo pudo hacer y todos lo podemos hacer, pero lo hacen de manera individual, no colectiva.
en otros momentos evolutivos sí se tiene que trabajar colectivamente como raza, pero hablar de raza es que todos y cada una de las personas que integra esa raza está de acuerdo y va hacia un lugar, ¿no? ¿Cuándo han visto eso aquí? O sea, no, por más que se una la gente, siguen siendo diferentes y siguen actuando de manera individual, que está bien entre comillas, pero lo que voy es que dejemos de pensar en raza, porque eso no va a pasar. Y si tratamos de seguir agarrando a los demás o tratando de enfocarnos en los demás y en la humanidad y en un mundo mejor, no del todo. ¿Ok? 2. La era de Acuario. Acuario, la energía negativa de Acuario es el caos. Entonces, todo esto ya lo conocemos bien. En todas estas películas post-apocalípticas que hablan de una humanidad después de que hubo un gran relajo y todas estas guerras civiles y cómo queda la humanidad, o sea, ya toda bien rara, bien pervertida y todo esto, no está para nada fuera del alcance y lamentablemente, desgraciadamente, mientras no seamos mayoría las personas que vamos para el sentido opuesto, para el sentido positivo, eso va a pasar y eso va a pasar en la Tierra, ¿no? Mientras no seamos mayoría energéticamente, ¿no? No tiene que ser de que 1 billón de personas está bien y el otro billón de personas está mal y ya, cada quien se anivela, no. Tiene que ser energéticamente. Entonces, mientras pase eso, lamentablemente va a pasar ese tipo de futuro, va a estar muy feo, va a ser caótico. Y pues, o sea, como les digo, no así, y ustedes pueden decir, no, pero estamos mejorando. No, vean al pasado, vean cuántas veces pasaron cosas y la gente pensaba que estaba haciendo lo correcto y la gente pensaba que estaba haciendo bien y la gente pensaba que estaba haciendo lo mejor para ellos y todo terminó muy mal y sigue terminando muy mal y va a terminar muy mal. Y aquí justo es a donde digo siempre, pues ustedes pensarán, ya todo es muy optimista, digo muy pesimista, ¿no? Todo es muy pesimista, ya valimos, ya para qué. No, justamente hay que ponernos a trabajar, para eso es el trabajo espiritual, es lo único que importa y por eso siempre voy por la vida diciéndoles, es lo único que importa, nadie más importa, nada más que tú, porque de verdad, justo, a menos de que tengas la capacidad de convertirte en un Buda en una vida, vas a reencarnar, ¿no? Vas a reencarnar. ¿Y sabes dónde vas a reencarnar? Aquí de seguro. Entonces, en una de las miles de formas que puedes reencarnar, vas a reencarnar aquí. Entonces, tú no quieres reencarnar y nacer en un mundo en donde ya está en guerra civil, ¿verdad? O en un mundo post-apocalíptico que ya es radiactivo y que la gente está bien rara y que hacen cosas bien raras y que etc, ¿no? Yo no quiero, ¿no? Pero lamentablemente como individuos no podemos hacer mucho para que eso cambie. Pero nos podemos dar prisa para ya no estar aquí cuando pase eso, ¿no? Entonces, obviamente, lo mejor que podemos hacer, si también, o sea, nos interesa el hecho de ayudar a los demás, como digo, aquí estoy porque a mí me gusta ayudar a los demás y mucha gente tiene este instinto de ayudar a los demás y está bien padre, pero la mejor forma de ayudar siempre es enfocándonos en nosotros mismos, porque si nos enfocamos en nosotros mismos, entonces ya vamos a empezar a sumar uno y esos van a dar 10 y esos van a dar 100 y esos van a dar 1000 y entonces ya nos volvemos mayoría, pero si ese uno se sigue enfocando en todos los demás, nunca se convierte en un uno, ¿me doy a entender? Entonces, de verdad, yo espero, todavía tengo un poquito de esperanza que la era de Acuario no se convierta en algo caótico, pero también soy realista y están los hechos y llevamos 7 eras mal, ¿no? Y para poder vivir una era de Acuario, justamente la energía de Acuario normal o positiva, pues es una era en donde integramos que todos somos diferentes, pero a la vez todos somos lo mismo. Y para eso, justo las eras y el flujo de las eras es como todo un proceso. Necesitamos que para llegar al 3 o que se haga el 3, tenemos que haber hecho el 2 bien y el 1 bien, ¿no? No podemos saltarnos al 3. Entonces, para la energía positiva de Acuario y integrar que todos somos lo mismo y todos somos diferentes, tuvimos que haber pasado por una era de Piscis de completa empatía, y para poder pasar a una era de Piscis completamente empatía, tuvimos que haber pasado a una era de Aries en donde todos integraran su personalidad y todos se centraran en ellos mismos y se encontraran a sí mismos, y para eso tuvimos que tener una era de Tauro en donde todas las personas tuvieran su estabilidad por completo, que los lleva a explorar lo que ofrece su personalidad y su persona, y así sucesivamente. Entonces,
está muy, 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 muy difícil que la humanidad como raza, así todos en bola, salga adelante. Ninguna especie, ningún alien, nadie va a venir a ayudarnos, no, o sea, no, no, nadie, todos se tienen que rascar con sus propias uñas, todos tienen que ver por sí mismos y ni modo, no, sí hay una Matrix, sí hay, todo está planeado, sí todo es un teatro, no les puedo decir más, pero sí todo es un teatro y la única razón de que estemos aquí ya perdiendo tanto tiempo es de regresar a esos 12.000 años antes de Cristo. Ajá. De regresar a ese punto y ya que regresamos a ese punto ya subir. Y ya por último, justamente hablando de esto, todas las tradiciones y culturas y religiones y linajes y ramas espirituales siempre hablan de algo como un poquito paradisiaco. El cielo, los campos elíseos, el Valhalla. Y sí, también les vengo a decir eso, porque se quedaron hasta aquí. Todos esos lugares míticos, que es como, llegaste al cielo, al paraíso, y es lo más hermoso, y es donde viven los dioses, todos esos, todos, se refieren a la Atlántida. Todos, todos, todos hablan de que, vas a llegar al cielo, ¿no? Vas a salir del infierno. Todo tiene que ver con esto que les estoy diciendo, con esto que les acabo de exponer, bien random, bien resumido, perdón. Todo tiene que ver con esto. Ajá. Entonces, pues nada, espero que hayan tomado nota de las fechas. Vayan a investigarlo ustedes véanlo. Y justamente quiero aclarar que todo esto que les acabo de exponer, como de las eras y demás y de la historia de la humanidad, yo lo sé desde hace aproximadamente 4 años y medio. Jamás tuve que revisar una fuente física, todo fue por canalización. Esta es la primera vez que me meto a buscar a internet qué es lo que pasó en cada era, justamente para poder traérselos, justamente para hacer este gran crossover desde la visión espiritual con hechos y cosas que van a encontrar, que están diciendo arqueólogos, que dicen científicos, que ellos dijeron fue hace tantos años. Por eso lo hice, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, es que te inventas cosas, o pues sí, es que las personas de metafísica dicen eso, y qué pruebas tienen. Ahí están las pruebas. O sea, de verdad vayan a buscar esto de la fin de era del hielo, y que tiene que ver con el calentamiento global, y posiciónenlo en cómo fueron los eventos desde la caída en adelante, y ustedes van a gritar. Entonces, pues ya, hasta aquí es todo. Espero que no haya quedado tan largo, creo que sí. Y pues nada, espero que tengan muchas dudas y que vayan a investigar. Muchísimas gracias por haber estado conmigo aquí teniendo esta catarsis, y pues nos vemos para la próxima. Chao.